proyecto de reglamento, tomando en consideración todos los aspectos que son necesarios en un reglamento con estas características en materia electoral. Es así que César y Roberto además estuvieron trabajando para presentarnos este anteproyecto. Trabajaron durante el tiempo en que aún estaba sin resolverse la acción de inconstitucionalidad, pero pues a partir del 10 de diciembre en que se resuelve que no son inconstitucionales estos artículos, nos dimos a la tarea de concluir el trabajo y de socializarlo desde luego en principio con el órgano colegiado, con los consejeros y las consejeras electorales y después con los partidos políticos. Había varias preocupaciones fundamentales. La primera de ellas es el derecho de los candidatos independientes a financiamiento público, que como ha quedado claro en Zacatecas no tienen acceso a ese financiamiento público, es decir, y de acuerdo a lo que se señaló en la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es un parteaguas en el sistema electoral porque habrá una competencia en donde hay competidores con solamente recurso privado. En segundo lugar, y dentro de este tema de financiamiento nos preocupaba cómo topar la participación en esa construcción del financiamiento privado, si se iba a generar alguna limitación para él o no, o cómo hacer posible el seguimiento incluso del origen de estos recursos. El otro tema que estaba en la mente es con estos plazos, es decir, si 10 días antes del registro se puede presentar el candidato independiente con la relación de apoyo ciudadano, quiere decir que existe la posibilidad de un transfugismo político, ahora de un partido político a una candidatura independiente. El otro tema que desde luego llamaba la atención son los altos umbrales que decidió poner el legislador y las legisladoras zacatecanas en relación al apoyo ciudadano. 15% parece mucho. Y además de que se estableció que este apoyo ciudadano tendría que ser mediante fe notarial. Las preocupaciones de los partidos políticos eran esas, pero otras adicionales. Por ejemplo, nos pedían que se exigiera al candidato independiente garantizar que no militaba en un partido político, que se le pidiera la renuncia previa y hubo quien, algún partido político nos pedía incluso que se limitara o que se señalara que debía de no pertenecer a un partido político 3 años atrás, 1 año atrás, etcétera. Sin embargo, ahí la consideración fue en el sentido de no tener la posibilidad de limitar el derecho a la participación política. El otro tema que me parece fundamental destacar es qué pasa en la competición por ayuntamientos en relación al apoyo ciudadano. ¿El apoyo ciudadano debe darse a toda una planilla o solo a la persona que encabeza la lista? Y esto trasciende hasta el punto de reflexionar respecto de si el apoyo ciudadano se da por una planilla completa y si alguno de los integrantes de la planilla renuncia, ¿el apoyo ciudadano sigue firme o no? Y en el caso ya del registro de esta planilla, ¿quién tiene derecho a realizar sustituciones dentro de la planilla? ¿Habrá ese derecho? O si renuncia un integrante de la planilla queda fuera de la competencia. Son de las discusiones interesantísimas que tuvimos que agotar para entregar un reglamento que contiene 76 artículos, que tiene 3 artículos transitorios y que seguramente algunos de ellos son inconstitucionales, señora magistrada, porque en él, por ejemplo, hemos señalado que el candidato independiente debe tener derecho a radio y televisión y que esta situación debe de resolverse. En el caso de este reglamento hemos señalado que tendrá derecho como si se tratara de un partido político de nueva creación, es decir, el 30% que le correspondería a un partido político de nueva creación, y que se deberá dividir esta bolsa entre tantos candidatos independientes existan. Es inconstitucional, sin duda alguna. Vamos a ver qué se resuelve, es decir, porque el artículo 41 de la Constitución establece que no se puede
En fin, otro de los temas, fíjense, que nos parece fundamental y que fue una de las cuestiones que discutimos mucho al interior del Consejo General, es el tema del financiamiento público, del financiamiento privado. El candidato hace una bolsa de financiamiento y si gana recibirá el 50% de lo gastado. ¿Y para qué? Para él, para regresarlo a quienes apoyaron su candidatura, y fueron otro de los temas que debimos de haber discutido. Al final de cuentas, les comento que los partidos políticos han sido muy insistentes en que la actuación del órgano electoral no sea paternalista con los candidatos independientes, y esto creo que es un tema que resulta fundamental. Si bien es cierto que se trata de una garantía, de un derecho humano participar en una contienda, también nos debe de quedar claro que se trata de un contendiente más, de un competidor más, y que nosotros como árbitros de la contienda no debemos beneficiar al candidato independiente, y lo digo en ciertos puntos. Por ejemplo, se señala, o nosotros habíamos señalado en el primer proyecto de del reglamento, que expediríamos una convocatoria y que además sería difundida a nivel estatal, masivamente, para que todos los ciudadanos sepan que existe esta posibilidad del ejercicio del derecho a ser candidato independiente. Y los partidos políticos nos exigieron la misma difusión que harás de la candidatura independiente, la debes de hacer de las convocatorias a los partidos políticos, porque si no, estás como autoridad electoral protegiendo a un competidor, en este caso al candidato independiente. En cuanto a los aspirantes a una candidatura independiente, que también han estado ahí en la mesa de la opinión pública señalando y haciendo el seguimiento con respecto a lo que hace el Instituto Electoral, quiero comentarles que la parte más tensa ha sido la cuestión de la actividad notarial, porque efectivamente puede ser una actividad costosa y puede ser una actividad pesada en cuanto a los procedimientos. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Zacatecas, del municipio de Zacatecas, el umbral de firmas quedó sobre las 8,000 firmas de apoyo ciudadano. Hacer que un notario público esté presente en la manifestación persona a persona del apoyo ciudadano y en el cotejo de la credencial del elector de 8,000 personas, pues sí, resulta un procedimiento costoso en tiempo también. Y ellos nos han estado insistiendo en el tema que la interpretación correcta de estos dos apartados de nuestra ley es que la fe de hechos notarial pudiera ser respecto de la relación que tiene el candidato independiente de firmas y que lleva hasta el despacho del notario y le dice, oye, aquí te traigo 15, 20, 30 cajas con relaciones de apoyo ciudadano que me han dado y quiero que levantes una fe de hechos de que yo vine y yo te entregué estas relaciones. Esa es la interpretación que hacen algún grupo, inclusive déjenme decirles que se conformó un grupo que se llama Derechos Políticos Ya y que está encabezado por algunos personajes políticos destacados en Zacatecas y que han estado en la opinión pública como representando los derechos de quienes aspiran a una candidatura independiente. Y ellos creen que pudiera hacerse esa fe de hechos y que además el cotejo de la credencial pudiera ser la copia de la credencial del elector contra la relación firmada por el ciudadano y que el notario no necesariamente tendría que tener a la vista el original de la credencial del elector. Un tema que llegará al conocimiento de la autoridad jurisdiccional electoral, puesto que el día de antier se han presentado 3 juicios de protección de los derechos político-electorales, señalando el presentarlos per saltum para que sea la Sala Superior quien conozca, en relación específicamente a este tema de la actividad notarial. Yo quiero concluir aquí para que ustedes tengan la referencia de la experiencia que hemos vivido en el Consejo General, que hemos estado teniendo pues esta actividad para poder aprobar este reglamento, y quiero dejar
el uso de la voz a quienes nos asesoraron en la preparación de este reglamento para que nos platiquen, nos den nota respecto de cuáles son los aspectos que cuidamos en la elaboración del reglamento y que al final de cuentas ha dado como resultado el que ustedes tienen a la vista y que nos hemos permitido obsequiarles en un disco en donde tienen ustedes la ley electoral y el reglamento aprobado por nuestro Consejo General. Entonces, le pido a César Astudillo y a Roberto si nos hacen favor de completar la información. Por favor, adelante, César. Muchas gracias, Leti. Buenas tardes a todas y a todos. Verdaderamente es un placer estar nuevamente en una reunión como la que nos encontramos, agradeciendo la hospitalidad de las consejeras y los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, así como la atención de todos ustedes. Y lógicamente agradecer la confianza de Leti y del Consejo General del Instituto en el Estado de Zacatecas, justamente por habernos permitido ser partícipes del nacimiento pues, de este reglamento que en buena medida ya ha sido explicado por Leti, pero yo quiero referir algunas cuestiones adicionales. Dentro del proceso de hechura del propio reglamento y dejar algunas de las consideraciones que, para efectos de una regulación como la que seguramente se llevará a cabo en otras entidades federativas o incluso a nivel federal, pues algunos temas que puedan tomarse en consideración. Lo primero que comentamos con Leti, con los consejeros en Zacatecas fue cómo proceder a realizar un reglamento que al final de cuentas toca los demás reglamentos del instituto. Un instituto electoral tiene 10, 15, 20 reglamentos y un reglamento de candidaturas independientes pues pasa necesariamente por el de fiscalización, por el reglamento de registro de candidatos, por una serie muy importante de reglamentos. Sobre todo en un momento, como lo decía Leti, nosotros trabajamos un poco a marchas forzadas, las ojeras no son gratuitas, son en buena medida aquí por este final de año tan intenso, en donde de la resolución de la Corte nosotros teníamos que ir trabajando a marchas forzadas y era imposible, al menos así lo convenimos, así lo platicamos, reformar todos los reglamentos para dejar, digamos, distintas partes en cada uno de los reglamentos y lo que se optó fue pues meter parte de los demás reglamentos todo en este mismo reglamento. También a eso obedece un poco que este reglamento pues esté un poco abultado en términos de artículos. Era más fácil hacer un único reglamento que hacer el reglamento y reformar todos los demás. En segundo lugar, ¿cómo hacer para que justamente las candidaturas independientes o los candidatos independientes tuvieran plena certeza del régimen jurídico aplicable cuando este régimen se encuentra en la Constitución, en la ley, en distintos reglamentos? Lo que ahí optamos también es por un ejercicio de reproducción de normas de la Constitución, de la ley y ajustarlas un poco ajustarlas al tema de las candidaturas independientes. Por ejemplo, ustedes van a encontrar reproducidos en el reglamento los requisitos de elegibilidad para los distintos cargos de elección, que son normas constitucionales y que únicamente lo que hicimos fue reproducirlas en el reglamento para que estuvieran plenamente concentradas. Y así lo hicimos con una serie de cuestiones, por ejemplo, gastos de campaña, boleta electoral, escrutinio y cómputo de los votos. Tuvimos que traer las normas de la Constitución o de la ley e incorporar el tema de las candidaturas independientes. Por ejemplo, nos encontramos que en la ley no estaba previsto el derecho a solicitar el recuento total en un distrito, pues está únicamente para los partidos políticos y sus representantes. Entonces tuvimos que incorporar una norma para que sí, dentro de ese margen de 1% de diferencia entre el primero y el segundo lugar, en el supuesto de que el candidato independiente esté en esta posibilidad, sea su representante el que también pueda pedir ese recuento. Podría darse esto en un ejercicio de interpretación, pero como la ley es tan puntual al decir que únicamente los representantes de partido lo pueden solicitar, nosotros creímos oportuno bajar esta norma a nivel del reglamento. Una cuestión adicional,
y lo acaba de referir Leti, fue una de las cuestiones también que inicialmente empezamos hablando. La Constitución mexicana tiene como eje articulador de la competencia política los partidos, de tal suerte, y eso también lo ha dicho la Corte, la prerrogativa como tal es un derecho limitado a unos entes que les llamamos en nuestro sistema partidos políticos. Nadie que no sea partido político tiene prerrogativas en este país. En consecuencia, ¿cómo abrir la posibilidad de que tuvieran acceso a radio y televisión o eventualmente en aquellas legislaturas, en aquellas leyes que determinen darles también a los candidatos financiamiento público? No es el caso de Zacatecas, aun cuando yo sí creo que este mecanismo de compensación del 50% es financiamiento público. Al final, cuando tú le reintegras al candidato del erario público el 50% de lo que gastó, pues es un financiamiento público indirecto, no previo, sino posterior, pero al final es un dinero público que se le da al candidato que obtuvo la victoria, de tal suerte que yo creo que sí es financiamiento público indirecto. Pero repito, ¿cómo abrir esta posibilidad? Por eso es que desde el principio sí platicamos con Leti y le fuimos claros en el sentido de que íbamos a abrir la puerta para dar estos tiempos, pero que ahí habría alguna interpretación que podría decir que el reglamento se estaba excediendo y que en consecuencia no era ni legal ni constitucional. Sin embargo, también fuimos muy claros en decir que este es un tema que estuvo tan mal regulado en la Constitución General de la República, que solo reformó el 35, no reformó el 41, y que también fue mal regulado en la Constitución y la Ley de Zacatecas, que finalmente este era un tema que, a final de cuentas, iba a avanzar a partir de pronunciamientos judiciales, teniendo confianza en que, y así lo dejamos ver en la exposición de motivos, que bajo la nueva forma de interpretar los derechos fundamentales, en estos criterios mucho más amplios, los magistrados, eventualmente los ministros, de ser el caso, podían tener una interpretación también amplia y dar entrada a lo que nosotros hicimos en el reglamento. Ahorita que está impugnado, pues veremos cuáles son las decisiones que toma la sala superior a ese respecto. Y finalmente también fuimos haciendo un ejercicio, como se los decía yo, de compatibilización de todo aquello que en la ley era derecho exclusivo de los partidos políticos y sus candidatos. Hubo necesidad de irlo compatibilizando para, bajo una premisa de equidad en la competencia política, írselo confiriendo también a los candidatos independientes y sus representantes. Bueno, adicional a todo esto, yo quiero únicamente señalar algunos de los temas. No me voy a referir ahorita al reglamento, eso se lo voy a pedir a Roberto que vaya diciendo algunas de las cuestiones más importantes de este reglamento, sino algunas de las cuestiones que son relevantes para cualquier ejercicio, en la idea de que sí es muy importante que cuando en las demás entidades federativas del país inicien este ejercicio, lo que nos quedó muy claro en Zacatecas es de que las autoridades electorales deben estar muy vinculadas con los legisladores para decirles, para orientarlos también técnicamente sobre las normas. Las normas en Zacatecas fueron insuficientes y después eso ha generado pues algunos problemillas que nosotros hemos tratado de resolver vía reglamento. Me parece, y voy a ir básicamente con las más relevantes. En primer lugar, la postulación. La postulación puede ser individual o puede requerir el apoyo de un grupo de ciudadanos. Fue el caso de Zacatecas, pero también pueden haber legislaciones que digan que el candidato va y se presenta sin ningún requisito adicional. En segundo lugar, lo refería Leti, ¿a quiénes vamos a considerar candidatos independientes? ¿Puede un candidato de un partido que no fue elegido en un proceso de elección interna postularse? Nosotros ahí hicimos una interpretación amplia y derivado también de lo que ha hecho la Corte, sobre todo el Tribunal Electoral, de decir, bueno, no podemos poner ahí una carga excesiva, entonces una persona con el hecho de que al momento de llegar a poner su inscripción no forme parte de un partido, se puede considerar candidato independiente. Esto lógicamente no es del agrado de los partidos políticos porque puede fomentar ciertamente el transfugismo. En segundo lugar, requisitos para la candidatura, en el sentido de que las candidaturas son
fórmulas de dos personas. ¿Realmente podemos bajar a la candidatura la exigencia de equidad y alternancia de género a las candidaturas independientes? Es otro de los temas a debatir. La constatación de requisitos, que en Zacatecas es un problema importante. Ahí se permitió la participación de los notarios, pero también me quedó claro de lo que dijo sobre todo el magistrado Flavio Galván cuando discutieron la validez de la elección presidencial, que bueno, una cosa es que participen los notarios, pero también hay que ver de qué forma participan los notarios. No nada más deben llegar a constatar que hay personas reunidas, sino esta constatación, ¿qué debe exigirles a los notarios? Por ejemplo, ¿qué puede hacer la autoridad electoral si se encuentra, imagínense ustedes, que un mismo ciudadano ha firmado por 3 o 4 candidatos al mismo puesto de elección popular? ¿Esa firma es válida? Es decir, son ya problemas prácticos que hay que tener en cuenta. Después, las exigencias de la candidatura. Si se les va a exigir programa político, si se les va a exigir emblema, si se les va a exigir estructura de campaña, si se les va a exigir a un responsable de sus finanzas, toda esa parte que ya asemeja las candidaturas a lo que es prácticamente también, pues, tan cerca de lo que se le pide a un partido político. Después, en los derechos de los candidatos, ya dije, Roberto yo creo que nos va a decir cómo quedó esta parte también en acceso a radio y televisión. También se les dio representación ante los órganos electorales y representación ante las mesas directivas de casilla. La parte del financiamiento, yo lo dije, pero también la parte de los topes de gastos de campaña. Ahí es un problema interesante. Si generamos un sistema de financiamiento exclusivamente privado, ¿es válido someterlos a los mismos topes de gastos de campaña? Cuando el tope también tiene una lógica de lo máximo que se puede gastar, porque es dinero público. Entonces también eso hay que pensarlo. Y también los límites a las aportaciones, es decir, los límites a las aportaciones llevan la idea de si se genera un padrón amplio de aportantes o un padrón reducido. De lo que vimos en Zacatecas es que para competir en algunos cargos, el límite, los topes de campaña están hay algunos topes, los más bajos son de 16,000, 20,000, en algunos… 60,000 el más bajo. 60,000 el más bajo. Entonces, finalmente, pues 60,000 pesos, pues lo puede aportar 1 o 2 personas. Entonces, aquí también lo que se privilegió es que fuera un padrón muy amplio de aportantes, también para darle un seguimiento puntual, digamos. Y la cuestión de los plazos, muy significativa para la operación práctica. Es decir, aquí, dependiendo de qué tanta fe, digámoslo así, yo sé que todo lo que hace un notario público tiene fe pública, pero si el instituto deja que buena parte del trabajo lo hagan los notarios revisando todos los apoyos ciudadanos, también es importante ver el tiempo que se va a llevar en que toda autoridad electoral revise todos los requisitos, que son muchos, para la procedencia de una candidatura, y si esos plazos no se regulan adecuadamente, pues al rato se puede estar padeciendo también una sobrecarga muy importante. Después, temas como cómo vigilar ese padrón de aportantes, cómo garantizar la licitud de los recursos, problema significativo, cómo verificar el ingreso de recursos a las campañas, y después termino nada más poniendo 5 problemas que nosotros observamos. ¿Qué hacer si en el proceso de fiscalización de lo que se gastó un candidato independiente se observa que quedaron remanentes económicos significativos? Por ejemplo, en la campaña gobernador, donde el tope está en los 40 millones, ¿puede ser? ¿Qué hacer si en una candidatura sobraron 4 millones que un candidato no se gastó? ¿O qué hacer si adquirió bienes muebles e inmuebles? ¿En dónde se quedan esos recursos? Si realmente no regulamos eso, esto se puede convertir para algunos en un buen negocio. En consecuencia, en el reglamento sí establecimos normas sobre esta cuestión, ¿sí? Ya lo dijo Leti, ¿cómo realizar las sustituciones? ¿Procede el retiro de una candidatura independiente? Sería otro tema que habría que analizar. Y también el tema que sí lo regulamos, de si los votos emitidos por los candidatos independientes pueden generar representación proporcional. Nosotros dijimos que no, es nuestra convicción, y en consecuencia vimos que había que modificar los conceptos de votación total emitida y votación total válida para efectos de representación proporcional,
porque estos votos de candidatos independientes no pueden beneficiar a planillas o a representación proporcional de partidos políticos. Son estos algunos de los temas que nosotros vimos, son uno de los temas problemáticos, y yo también le pediría a Roberto que nos dijera cómo quedaron algunas de las cuestiones puntuales de este reglamento. ¿Cómo no? Pues muchas gracias, magistrada Alanís, presidenta Soto Acosta, consejero Bolio, César. Por supuesto, agradecer la atención a todos ustedes y de nuestros anfitriones. Don Fernando, muchas gracias. Y bueno, yo comenzaría enfatizando en el contexto en el que se da esta reglamentación en el estado de Zacatecas. A instancia de la presidenta Soto Acosta, mi querido amigo César y un servidor, desoímos aquella conseja de Bismarck, o que se le atribuye a Bismarck, en el sentido de que las leyes son como las salchichas. Y dice, más vale no enterarse cómo están hechas. Y el señor Bismarck, pues sabía mucho de leyes, como buen alemán, pero quizás tanto o más sabía de salchichas también como buen alemán, ¿verdad? Pues nos metimos a ver qué es lo que sucedió en el legislativo de Zacatecas. Este tipo de cosas, pues desde la academia, digamos, se pueden decir con total naturalidad. Pues hombre, la legislación en Zacatecas, lo que se hizo fue aisladamente incorporar 3 artículos a la normativa, aunque es una nueva ley electoral, se preservó gran parte de la normativa anterior y se insertaron 3 artículos aislados, de tal manera que hay una legislación en la que se tiene como base el sistema de partidos políticos y no hay modificaciones ni siquiera a las disposiciones que establecen el monopolio de los partidos políticos para el registro de candidaturas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que necesariamente esto implica una serie de antinomias legales y, por supuesto, en la Constitución del Estado de Zacatecas, que mantuvo la disposición en sentido del derecho exclusivo de los partidos a los candidatos independientes. Ahora bien, desde un primer momento, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas fue pues muy enfático y muy claro en hacer prevalecer, por supuesto, el derecho al sufragio pasivo por la vía independiente. Aplicar un principio es, pues, estamos aquí ante autoridades electorales, todos ustedes lo saben mejor que nadie, es complicado, especialmente cuando el principio que se está aplicando entra en colisión con otro principio. Y aquí estamos con una serie de principios en juego: el principio de legalidad, por un lado, el principio de certeza, el principio de equidad en la contienda, y son condiciones en las que se requiere de un enorme ejercicio de imaginación y se requirió de un enorme ejercicio de innovación en una serie de disposiciones en este reglamento. La legislación electoral de Zacatecas, nada más para sintetizarlo en un solo punto, ni siquiera establece cuál es el financiamiento de los candidatos independientes. El financiamiento privado, al que ya se refería la presidenta Soto Acosta, se da por inferencia, ni siquiera está previsto. Por supuesto, al no existir una disposición del financiamiento público, pues se infiere, dado que deben tener un comité para las finanzas y para efectos de la fiscalización de sus gastos, pues hombre, se infiere que deberán recibir, por principio de equidad en la contienda, pues recursos, así sea, del financiamiento privado. Así es que este es un contexto complejo en el que trabajó el Consejo General del Instituto Electoral Zacatecano. El punto de partida, diría yo, de este reglamento, pues fue mantener los derechos y las obligaciones en general que tienen los candidatos en la legislación, pues también para los candidatos independientes. Pero hay algunas circunstancias en las que esto no es posible, digamos, igualarlos con exactitud. El procedimiento de registro, por ejemplo, no puede ser
un procedimiento pues igual al de los partidos políticos como tales, ni al de los candidatos que son registrados por un partido político. En principio de cuentas, se previó una primera fase en la que el ciudadano interesado en participar en la contienda presenta un escrito de intención. ¿Esto para qué? Para que la autoridad electoral zacatecana esté en condiciones de conocer quién está iniciando los trabajos para cumplir los requisitos, especialmente las firmas de simpatizantes que deberá presentar con posterioridad. En caso de que presente satisfactoriamente estos requisitos, se da un registro preliminar que no prejuzga ya sobre el registro definitivo.